Buenos días, estudiantes de grado séptimo. El día de hoy abordaremos los conceptos relacionados con la guía número 1 del segundo periodo, donde nos concentraremos en abordar algunos elementos de la estadística. Por lo tanto, el día de hoy hablaremos acerca de lo que es la población, la muestra, las variables estadísticas y cómo construir las tablas de frecuencia. Comenzaremos entonces definiendo estos tres conceptos principales, que son población, muestra y variable. Cuando nosotros queremos realizar un estudio estadístico, necesitamos entonces una población sobre la cual realizar dicho estudio. Dicha población puede estar conformada entonces por personas, por animales o por objetos. En este caso entonces definiremos la población como ese conjunto de elementos sobre el que se realiza un estudio estadístico y como lo acabo de mencionar, estos elementos pueden ser personas u objetos. Cuando realizamos entonces un estudio estadístico, pensar en una población numerosa sería bastante complicado para hacer un estudio, por lo cual entonces requerimos seleccionar solamente una parte de esa población sobre la cual específicamente vamos ya a desarrollar el estudio estadístico. Esa parte de la población que se selecciona es conocida entonces como la muestra y es a partir de la cual se analizan los resultados para obtener conclusiones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos abordar o hacer una encuesta a toda la población colombiana, pues sería bastante complejo. Por ello, entonces seleccionamos una muestra, es decir, una cantidad de personas que sean representativas dentro de la población colombiana y allí realizaríamos el estudio. Cuando hablamos de una muestra representativa, entonces sería como considerar que, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de la población colombiana, no me bastaría con seleccionar 2 personas, sino que tendría que considerar un número mayor de personas sobre las cuales desarrollar el estudio y a partir de allí efectivamente obtener las conclusiones. Además de decidir entonces sobre qué población queremos hacer nuestro estudio estadístico, requerimos también definir qué es lo que queremos investigar, qué es lo que se quiere estudiar. Y a ese concepto lo definiremos entonces como la variable, que es precisamente esa propiedad o característica que se puede estudiar. Es la pregunta sobre la cual se va a indagar. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un estudio estadístico acerca del deporte preferido, de cuántos años tienen las personas, de cuál es el sabor de helado favorito, de cuánto mides, entre otros, todas esas preguntas serían entonces la variable de nuestro estudio. Dentro de las variables podemos entonces hablar de dos, en este caso de las variables cuantitativas y de las variables cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas cuyas respuestas corresponden a un dato numérico. Por ejemplo, si yo quiero indagar acerca de la estatura de las personas, la respuesta que yo obtengo a la estatura es un número. También si quiero saber la fecha de nacimiento, si quiero saber la edad que tiene cada persona, allí cada respuesta corresponderá a un dato numérico. Y esas variables las vamos a llamar entonces como variables cuantitativas. Tenemos también las variables cualitativas, que son aquellas cuyas respuestas corresponden a una cualidad, a una característica, a un gusto o una preferencia. Por ejemplo, entonces, cuando yo ya indago acerca del deporte preferido, del sabor del helado preferido, de la comida que más les gusta, allí ya estoy refiriéndome a una variable cualitativa, porque la respuesta que la persona me da ya no es un número, sino una palabra que en este caso define un gusto o una preferencia. Por lo tanto, podríamos señalar que las cuantitativas están relacionadas con lo numérico y las cualitativas son aquellas que no se pueden representar desde lo numérico. También podríamos hablar desde lo cualitativo, por ejemplo, si queremos analizar el color de ojos, el color de cabello, el color de piel, todo ello correspondería a variables cualitativas. Vamos ahora a mirar un ejemplo que nos permita entonces hallar allí todos los elementos que acabamos de mencionar. Tenemos la siguiente situación. Una importante empresa de telefonía ha decidido determinar el número de horas que utilizan los jóvenes del Internet con el fin de lanzar un nuevo plan de datos para estudiantes. Para ello decide preguntar por la cantidad de horas que dedican al Internet un grupo de estudiantes entre 10 y 15 años. Si quisiéramos hablar entonces de la población, en este caso, señalaríamos que son los jóvenes, que es ese grupo macro, ese conjunto de elementos macro sobre el cual vamos a hacer el estudio, los jóvenes. Ahora, dentro de los jóvenes se han seleccionado unos que cumplen unas características específicas, que son entonces esos jóvenes que están entre 10 y 15 años. Eso que se ha seleccionado corresponde entonces a la muestra. Luego, ¿qué es lo que queremos estudiar? ¿Qué será nuestra variable? Entonces, lo que se quiere investigar es la cantidad de horas que dedican al Internet. Luego, cuando nosotros averiguamos la cantidad de horas, corresponde a un valor numérico, por lo tanto, el tipo de variable es una variable cuantitativa, dado que podemos contar el tiempo que ellos pasan o que dedican al Internet en este caso.
Definiremos ahora entonces las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia nos permiten resumir los datos, es decir, organizar la información que hemos recolectado y a partir de allí entonces construir la tabla de frecuencias. En este caso decimos que cada opción de respuesta de la variable se va a relacionar con el número de datos correspondiente. Es decir, por ejemplo, si yo hice una encuesta, un estudio acerca del deporte preferido de las personas, entonces yo puedo señalar cuántas personas prefieren el fútbol, cuántas personas prefieren el baloncesto, cuántas personas prefieren la natación y a partir de allí construir toda una tabla de frecuencias. Dentro de ellas encontramos entonces algunos elementos importantes a resaltar. Hablamos entonces de la clase, que corresponderá en este caso a la primera columna, es el nombre que le vamos a asignar entonces a la primera columna y está relacionada precisamente con esa variable estudiada. Si la variable corresponde al deporte preferido, si la variable corresponde a la cantidad de horas que pasan en Internet, ese sería el nombre entonces de nuestra primera columna. Tenemos luego la frecuencia absoluta o la frecuencia que corresponde al número de datos de cada clase. Entonces, si 10 personas indicaron que les gusta el fútbol, la frecuencia del fútbol serían 10 personas. Si 15 personas indican que les gusta la natación, la frecuencia de natación serían 15 personas. Y vamos a representarlo con la letra F minúscula. Luego tenemos la frecuencia relativa, que la vamos a representar como una fracción, como un cociente, entre la frecuencia de cada dato y el número total de datos. Vamos a simbolizarlo como F minúscula, R minúscula. Para calcular el número total de datos, entonces debemos sumar la cantidad de personas, digamos, que se han encuestado o la cantidad de objetos que se han analizado y luego entonces vamos a señalar una fracción donde el numerador corresponde con la frecuencia de cada uno de los datos y el denominador con el número total de esos datos. Y por último, calcularemos entonces el porcentaje. Para ello realizaremos la división de la frecuencia relativa y el resultado obtenido lo vamos a multiplicar por 100. Vamos entonces a mirar un ejemplo. Tenemos lo siguiente. Una empresa de transporte realiza una encuesta para saber en qué franja horaria sus usuarios presentan una mayor demanda del servicio. Y nos indican que los resultados están indicados desde mañana, mediodía, tarde y noche. Para ello nos dan entonces la siguiente tabla que contiene la cantidad de personas que han elegido cada uno de los resultados posibles. Para completar nuestra tabla de frecuencias, entonces lo primero que debemos hacer es contar cuántas personas han seleccionado la mañana, cuántas personas el mediodía, cuántas personas la tarde y cuántas personas la noche, considerando la convención indicada. M mayúscula representa mañana, M mayúscula, D minúscula representa mediodía, T mayúscula representa tarde y N mayúscula representa noche. Si hacemos nuestro conteo y comenzamos entonces a completar la tabla, tenemos lo siguiente. La primera columna la denominaremos franja horaria porque corresponde a esas opciones que tienen las personas para responder mañana, mediodía, tarde, noche. Y agregaremos una última fila que la llamaremos total para saber entonces cuántas personas respondieron en este caso a esta pregunta. La F minúscula corresponde a la cantidad de personas que respondieron en cada una. Entonces, cuando hacemos el conteo en la tabla anterior, podemos encontrar que 10 personas votaron por la mañana, 4 mediodía, 10 tarde y 16 noche. Ahora, vamos entonces a formar nuestra frecuencia relativa y nuestro porcentaje. ¿Qué hacemos para la frecuencia relativa? Una vez hemos calculado el total de datos, entonces la frecuencia relativa la vamos a formar como una fracción, donde el numerador corresponde con la F minúscula y el denominador corresponde con el total. Por lo tanto, como en la primera fila tenemos que la frecuencia era 10, entonces nuestra frecuencia relativa será 10 de 40. En la siguiente fila, entonces tenemos 4 personas que votaron por mediodía y 40 personas en total. 4 de 40, 10 de 40, 16 de 40. Y si indicamos la última fila, entonces tenemos 40 de 40 personas. Ahora, deseamos calcular nuestro porcentaje. Para ello, entonces vamos a hacer uso de la frecuencia relativa. Vamos a dividir 10 entre 40 y el resultado que nos dé esa división lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, si dividimos 10 entre 40, obtendríamos 0.25 y al multiplicarlo por 100 nos da el 25% y ese valor sería el que colocaríamos en este caso. Si dividimos 4 entre 40, obtenemos 0.1, que al multiplicarlo por 100 nos da el 10%. En este caso, como la mañana y la tarde tienen la misma cantidad de personas, entonces corresponde al mismo porcentaje. Y para la última opción, al dividir 16 entre 40, tenemos 0,4, que al multiplicarse por 100 nos da 40. ¿Cómo podemos entonces verificar que el porcentaje está bien realizado? Porque la suma del porcentaje debe darnos el 100%.
Si dentro de los valores que consideramos el porcentaje nos da números decimales, entonces al hacer la suma debe acercarse mucho al 100%, es decir, el valor nos tiene que dar, por ejemplo, 99, 99.5, 99.8, 99.9. Entre más se acerque al 100, sería mucho mejor. Ahora, nunca puede pasarse ese valor del 100%. Si al hacer la suma ese valor nos diera más de 100, significa que alguno de los valores que hemos hallado no está correcto y por lo tanto debemos revisar. Bueno, entonces hasta aquí sería la explicación de los conceptos con los que vamos a trabajar durante esta primera guía. Vamos ahora a hablar acerca de las fechas de entrega de nuestro trabajo. Para esta guía entonces vamos a tener dos elementos. En un primer momento se va a hacer entrega de la actividad número 1 del segundo periodo, la cual debe ser entregada a más tardar el viernes 30 de abril. Una vez se haga entrega de la actividad número 1, vamos a destinar una semana más para abordar un cuestionario relacionado con esta actividad. Ese cuestionario vamos a trabajarlo entonces mediante una plataforma que se llama TATQuiz y será resuelto desde el viernes 30 de abril hasta el viernes 7 de mayo. Ya cuando llegue el momento entonces de resolver el cuestionario, se les estará enviando todas las indicaciones por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias y feliz día.